Amados, esta es la clase número 25 de la serie que estamos estudiando de epístolas fundacionales, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Estamos en el capítulo 5 y hoy día veremos los versículos 18, 19 y 20. Y el tema que vamos a tratar hoy día es caminando siempre lleno del Espíritu Santo. Oremos para comenzar esta clase con un corazón agradecido, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu justicia. Alabamos tu nombre, Señor de señores, Rey de reyes. Y bendecimos tu nombre. Y nos ponemos en manos del Espíritu Santo, quien da testimonio de Jesucristo y nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, que todo lo que hagamos, te pedimos, sea para gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Efesios 5, 18 al 20. Y lo leo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Vamos a empezar con el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu. Aquí Pablo usa de una analogía muy práctica y evidente para destacar la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, lo cual no solamente nos llena de gozo, sino que también produce un fruto evidente que veremos a continuación y que tiene que ver con nuestras conversaciones, nuestra habla, nuestras expresiones. Vamos sí a ver brevemente el abuso del consumo de vino y por ende de otras bebidas alcohólicas en la vida de algún creyente. Como ha sido manifiesto a través de los siglos, muchos eruditos bíblicos han destacado que la palabra de Dios enseña bastante con respecto al fruto de la vid, lo cual es permitido con moderación. Y así lo fue para la gran mayoría del pueblo judío, como leemos en el Antiguo Testamento, con la excepción de cualquiera que hiciera algún voto de abstinencia, como lo hacían los nazareos, o aquellos que ayunasen para buscar a Dios. Es destacable el uso del vino en la celebración del Pesaj,
la Pascua judía, que celebramos hace pocas semanas, en la que se bebe de las 4 copas allí presentes. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús y sus discípulos participando de ese Pesaj y que nosotros llamamos comúnmente la Santa Cena. Por otra parte, por medio de las enseñanzas de Jesús y el apóstol Pablo, quien lo hace en 1 Corintios 11, 27 al 31, el pueblo cristiano conmemora esto, la Santa Cena, en muchos lugares haciendo uso de vino común y corriente. En otros lugares, habiéndolo fermentado para evaporar el alcohol. Y en muchos otros lugares se usa algún sustituto como jugo de uvas para evitar que caiga alguno que sea débil o que haya salido de una antigua adicción al alcohol. Puesto que hay muchas iglesias que reciben a personas que han salido del alcoholismo y están muy conscientes de la destrucción personal, la destrucción familiar y social que esto produce, entonces toman una decisión de evitar el uso de cualquier bebida alcohólica, incluido el vino, para apoyar a los que han salido de su dependencia y no hacerse parte de los que puedan hacer caer a algún débil en este tema. Eso sí, no se puede sostener que la Biblia prohíba el uso del vino. No solamente por lo mencionado en la celebración del Pesaj judío o de la Santa Cena de los cristianos, sino que también cuando se lee no solo esta escritura de Efesios 5, 18, que habla de no embriagarse, o sea, consumo excesivo e inadecuado, sino que también el consejo que el apóstol Pablo le da a su gran discípulo Timoteo, a quien escribió lo siguiente: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Esto aparece en 1 de Timoteo 5, 23. Por otra parte, cuando alguno decide seguir un ayuno, como el comúnmente llamado ayuno de Daniel, por 21 días, y lo hace conforme a lo que aparece en el libro del profeta Daniel, capítulo 10, versículos 2 y 3, que dicen: en aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con perfume hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces, tal como el gran profeta y varón de Dios, en ese plazo de 21 días, tampoco se puede beber vino. Pero después sí, con moderación. Ahora, si hay alguno que es débil o que ha salido de la adicción al alcohol con la salvación de su alma por la fe en Jesús,
mejor le es no beber vino. Ahora, es un mandato para todos los creyentes, esto que nos enseña Pablo en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Para algunos será mejor no beber vino ni nada que tenga alcohol, pues son afectados aún con un poco, en tanto que otros tienen mayor capacidad sin sufrir ningún efecto de embriaguez. Pero a todos se nos ordena: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y esta manifiesta un relajo pernicioso que afecta a nuestra santificación y produce un mal ejemplo a otros. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con este tema, pues no queremos desagradar a Dios ni ser causa de tropiezo a alguno. Antes bien, escribe Pablo, sed llenos del Espíritu. Es lo que debemos anhelar, lo cual va a producir una evidencia observable de una relación plena con Dios, en gozo, hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Puesto que esto hace referencia a lo que ocurre cuando el creyente es bautizado con el Espíritu Santo, se puede entender que el ser llenos del Espíritu es algo requerido por el apóstol Pablo. También, alguien que fue usado por Dios con este fin, como podemos leer en el pasaje del libro de Hechos, capítulo 19, del versículo 1 al 7, en que claramente el apóstol Pablo deja evidente la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo subsecuente al bautismo de arrepentimiento de la salvación. Esto aparece en el libro de Hechos capítulo 19. Y aquí en Efesios 5, versículos 18 y 19, y a quien asimismo Dios usó para escribir acerca de los dones del Espíritu Santo, que son repartidos con el Espíritu, con el bautismo por el Espíritu, conforme a su voluntad, y que están descritos en 1 Corintios 12 y 14. Entonces, el ser llenos del Espíritu va a producir en los creyentes el vivir con ese gozo que se siente cuando de nuestro interior fluyen como ríos de agua viva que nos prometió Jesús. Y esto puede producir perfectamente ese estilo de vida plena en el Espíritu y que se manifiesta con un lenguaje espiritual, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Así, lleno del Espíritu, los intereses del creyente van a ser todas aquellas cosas que atañen al Señor. Y sus temas de conversación van a ser las cosas de Dios y no los temas del mundo.
aunque uno puede hacer observaciones de cosas que están pasando, obviamente, pero el tema no va a ser las cosas del mundo, sino lo que es del Espíritu de Dios. De hecho, es algo muy edificante ver y escuchar a alguien lleno del Espíritu, en un lenguaje que edifica, que bendice. Y especialmente si usa de cánticos espirituales, que pueden ser en lenguas conocidas, como aparece en el libro de Hechos, xenolalia, en el griego, o lenguas desconocidas, glosolalia, con interpretación de lenguas. Esos dos dones pueden ir bastante unidos. Y pasamos a Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo menciona otro tema que es de gran valor en la relación con Dios: el darle gracias por todo. Esta práctica es algo que va a producir una preciosa y valiosa cercanía con nuestro Padre Celestial, puesto que todo lo bueno viene de Dios, en quien no hay sombra ni variación. El dar gracias a Dios por todo, como nos enseña la palabra, agrada a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense el caso ese de los 10 leprosos que sanó el Señor Jesús y volvió uno solo a dar gracias, y el Señor lo notó. Y también al Espíritu Santo. El dar gracias nos va a acercar a Dios, recibiendo poco a poco mayor entendimiento y aprecio, no solo por la creación de Dios, sino que por la intervención suya en nuestras vidas, por sus grandes misericordias, por su bondad, su benignidad. El dar gracias nos va a llevar a dar mayor valoración también a su voluntad, a sus propósitos, por sus maneras, por la belleza de la creación. Y también esto nos va a hacer crecer en el amor de Dios hacia su persona y hacia los demás. Ser agradecido, como dice la palabra de Dios, dar gracias a Dios en todo. También ser agradecido con la gente, con nuestras relaciones o con cualquier persona. Ser agradecido. Quizás algo que pueda ayudar en esta práctica de dar gracias a Dios puede ser un simple consejo para alguno, como yo lo he hecho muchas veces en mi vida, escribir al respecto, haciendo una lista de agradecimientos a Dios. Y cuando uno hace esto, se siente y va escribiendo
dando gracias, no se sorprendan si a medida que escriben sean llenos de gran gozo y sean recordados de cosas olvidadas que fueron preciosa intervención de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. Por otra parte, el dar gracias a Dios tiene también relación con crecimiento en esa gran cualidad que agrada a Dios y que es el contentamiento. Gran contraste a la codicia y avaricia, gran contraste al espíritu crítico que siempre ve lo que falta y que tanto destruye a tanta gente en la vida. El contentamiento, por otra parte, produce grandes alegrías, satisfacciones permanentes y una sensación de anticipación por lo que Dios nos depara, como asimismo una sensación creciente de pertenencia a Dios y una conciencia cada vez más clara de los propósitos de Dios para nuestra vida. Dar gracias constantemente es una de las cosas que realmente agradan a Dios. Y por último, trae gozo por la revelación de descubrimiento que nos da el Espíritu Santo. Nos asombra con revelación, nos asombra con darnos entendimiento de la palabra de Dios, nos asombra con darnos a conocer del futuro, lo que viene. Así se cumple esta preciosa promesa que nos enseña por medio del apóstol Pablo en su epístola, en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2. Y leo del versículo 9 al 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Qué precioso! Tanto que agradecer. Eso nos lleva a contentamiento. Estar contento con lo que Él hace, con lo que Él nos da, con lo que Él nos provee,
con lo que Él nos revela. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has puesto en un cuerpo, una iglesia que es celosa de Dios, que es temerosa de Dios, que se ciñe a la sana doctrina. Una iglesia que comunica de distintas maneras y por distintos medios las verdades de la palabra de Dios. Gracias, Señor, que me has puesto en un cuerpo donde soy amado, amada, donde soy valorado, donde soy apreciado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado lugares donde poder congregarnos. Tú has provisto, Señor, para que estemos ahí, gozosos en tu presencia. Gracias, Señor, por la alabanza que le has dado a nuestra iglesia. Gracias, Señor, por la alabanza que podemos escuchar de tantas personas de distintas partes del mundo que nos bendicen y nos llevan a amarte más y más. Gracias, Señor, porque estamos en un cuerpo en que hay oración, que así como se llama casa del Señor, casa de oración por las naciones. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has llevado a hacer para bendecir a miles de personas, no solo en nuestra nación, sino que también en otras naciones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y así sigan ustedes. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Amén.